3, 2, 1. Buenas noches, querida familia, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Feliz sábado, Dios les bendiga. Espero que la estén pasando muy bien en el segundo sábado del año 2026. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Hace poquito era fin de año y hoy ya estamos en el segundo sábado. Son 54 sábados los que tiene el año, ¿verdad? 52. 52. Bueno, rapidito ya vamos a estar en el 50 y después va a ser otro año. Pues bueno, lo prometido es deuda. Estamos con la cartilla número 2 de este sábado, titulada El Espíritu Santo. ¿Quién quiere recibirlo? Y antes de iniciar, le voy a pedir a mi querido hermano Enrique que nos acompañe con la oración, por favor. Gracias, Alejandro. Amado Señor, gracias por esta oportunidad, por este nuevo repaso. Hablaremos acerca del Espíritu Santo, quién quiere recibirlo. Y sin duda, nosotros queremos, y todos aquellos que están viendo este repaso, querrán también recibir el Espíritu Santo. Así, Amén. Todo aquello que te pidamos en tu nombre, Señor, tú lo vas a dar. Y cuanto más, si sabes dar buenas cosas, como el otro Consolador, el Espíritu Santo. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes leer el texto clave, Alejandro? Sí. Texto clave. En esta ocasión lo tenemos en Hechos, capítulo 2, versículo 2 al 4, que nos dice: De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablasen. Excelente, hablaremos acerca del Espíritu Santo. Correcto. La otra parte de la deidad, el Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Hay un punto que quiero tocarlo íntegro, Alejandro, es más luz. ¿Qué es el Espíritu Santo? Okay. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste un éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es un arrobamiento. Es una entrega completa de la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, como en la luz. Wow. Es confiar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Wow, qué bonito, Enrique. O sea que recibir el Espíritu Santo no es estar en una forma de éxtasis, en un evento extraordinario y perderse. No es eso, sino que es tener una vida en santidad, obediente a la voluntad que Dios tiene para tu vida y la voluntad descrita en la palabra del Señor. Sí, correcto. Yo le preguntaba a Enrique, en la Biblia dice que uno va a ser lleno del Espíritu Santo en los postreros días. Y yo me preguntaba, pero se supone que ya estamos en los últimos días y yo no veo ningún acontecimiento del Espíritu Santo, no veo que suceden milagros o que pasan cosas. Pero resulta que ser lleno del Espíritu Santo va más allá de eso, porque el Espíritu Santo te transforma primeramente tu corazón. Amén. Y eso se va transformando hasta que te transforme por completo, o sea, desde adentro hacia afuera. O sea, haciendo cosas sencillas, teniendo tu devocional matutino todos los días, estudiando la Biblia, orando, testificando, son ejemplos de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Esa vocecita que te dice, ve y predica el Evangelio, es un ejemplo de que el Espíritu Santo está contigo. Amén. No hay que esperar grandes acontecimientos, ¿verdad, Enrique? Amén. Nos vamos a saltar a un punto de impacto donde dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son propios dueños de su cuerpo. 1 Corintios 6, 19. Aquí nos está hablando la Biblia de que nosotros somos un templo donde se deposita, donde se derrama el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en Identifícate con la historia, donde tenemos un evento basado en el capítulo 2 del libro de
de Hechos. Identifícate con la historia. Empieza que estaban reunidos ellos en una fiesta de nombre Pentecostés. Sí. Pentecostés es una fiesta que se daba 50 días después de la Pascua. 50 días después que Jesús fue crucificado. 50 días después de que Él haya sido levantado en esa cruz. Entonces, dice aquí que estaban en un mismo lugar y reunidos, y de repente un estruendo como de un fuerte viento del cielo sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces les aparecieron una lengua como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Hablábamos de que esa figura de se le aparecieron lenguas de fuego no es que lenguas de la boca, sino como la llama de una vela, como la llama de un candil que se le aparece en las cabezas. Y ellos empezaron a hablar de diferentes lenguas, y es aquí donde vamos a empezar a parafrasear, pero usted lo puede leer textualmente. Resulta que habían llegado personas de diferentes partes del mundo. Sí, estaba a reventar ese lugar. Estaba a reventar ese lugar. Y pues obviamente llegaron a ver a 120 personas que hablaban en diferentes lenguas, y quizás unos hablaban en griego, otros hablaban en latín, que era la lengua de Roma, otros hablaban en árabe, otros en el idioma de Egipto, otros en el idioma de Libia, y así sucesivamente, de Mesopotamia. Y unos empezaron a estar admirados y otros empezaron a burlarse y diciendo de que están ebrios y que están borrachos. Resulta que muchos de los israelitas que se fueron a vivir a la isla de Creta, por ejemplo, en la misma Roma, Italia, lo que conocemos, habían otros de nacionalidad partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigilia, Panfilia y Asia y Ponto, es lo que hoy conocemos como Turquía. Sí, Libia y Cirene, lo que es el norte de África, colindante con Egipto. Roma, que se refiere a Italia actualmente, los cretenses, que es una isla griega, y Mesopotamia, que es el sur de Turquía, un poco de Irán, un poco de Irak. Eso. Entonces, todas estas personas que llegaron a la fiesta de Pentecostés eran hijos de israelitas que se habían ido a vivir a esos países y que obviamente nacieron allá con la nacionalidad de allá, aprendieron el idioma de allá, pero sus padres les enseñaron la fe de los israelitas, la fe en un único Dios, la fe en el Antiguo Testamento y la fe también en adorar a Dios en estas fiestas. Es por eso que de aquellos lugares llegan a Israel. Sí. ¿Me ayudas? Sí, entonces el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los apóstoles y los apóstoles empiezan a hablar en las lenguas que los extranjeros estaban visitando en Jerusalén. O sea que los apóstoles, por ejemplo, si había alguna persona que hablaba en cierto idioma, los discípulos o los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban este idioma. O sea que esto fue una prueba de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, de que los discípulos, los apóstoles, podían hablar en el idioma de la gente que andaba visitando la fiesta. Eso, o sea, esto solo fue una prueba del poder de Dios. Y algunos estaban asombrados, quedaron impactados. ¡Wow! El poder de Dios es inmenso. Pero otros, en cambio, creyeron que los discípulos simplemente estaban borrachos, que todo era una broma, que estaban extasiados de vino, de alcohol. Pero ahí en ese preciso momento es cuando Pedro toma la batuta, se levanta y predica. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro en su predicación, Enrique? Bueno, Pedro empieza a decirle, miren, no se asusten de que estos hombres estén hablando en diferentes lenguas.
no digan que están borrachos. Y empezó a decirles de que esto es lo que había declarado el profeta Joel. Vuestros jóvenes, vuestras doncellas verán visiones y tendrán sueños y profetizarán. Sí. Y así cita a otros profetas hablando de que el derramamiento del Espíritu Santo se iba a dar en esos últimos días, porque siempre el presente es el último día. Sí. Siempre el presente tiene esa etiqueta de que estamos en el último día, porque no podemos saber qué va a pasar mañana. Entonces, Pedro se refiere a ese momento como estos son los últimos días, porque se está derramando el Espíritu Santo. ¿Y por qué se estaba derramando el Espíritu Santo en ese momento? Bueno, porque esto era la promesa que el Padre Celestial había dado a los apóstoles y a las 120 personas que estaban ahí. Miren, quédense en Jerusalén, como lo vimos en la lección pasada, sí, hasta que reciban el Espíritu Santo. Él les va a dar poder, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí Pedro empieza predicando, miren, esto es lo que se ha derramado a través de las Escrituras, que se ha cumplido, porque el Cristo ha venido y es Jesucristo quien murió por ustedes, quien murió por nosotros, y vosotros, dice, lo crucificasteis. Sí, ahí los que escucharon el sermón de Pedro se sentían como que culpables por las palabras de Pedro. Y entonces este mismo sentimiento de culpabilidad hizo a esas personas a que le dijeran a Pedro, y Pedro, ¿cómo podemos ser nosotros también llenos del Espíritu Santo? Y entonces había una gran necesidad de perdón, y les dijo, bueno, cada uno arrepiéntase. Cada uno bautícese, que se arrepiente y se bautice para el perdón de sus pecados, y una vez arrepentido y bautizado, recibirá el don del Espíritu Santo. Esa es una de las grandes cosas, grandes milagros que el Señor hace por cada uno de nosotros. Aquel que cree, aquel que se bautiza, está recibiendo el Espíritu Santo para recibir poder y ser testigo de las grandes maravillas que Dios puede hacer en su vida. Sí, porque el Espíritu Santo de repente se posa en ti y tú quizás no lo sientes, pero por ejemplo, digamos que tú estás haciendo algo que sabes que no está bien, correcto, que es incorrecto, y tú sientes como ese sentimiento de culpa dentro de tu corazón. Bueno, puede ser que el mismo Espíritu Santo esté actuando y te esté diciendo, mira, esto es incorrecto, no tienes que hacer esto. Por ejemplo, un joven que va a clubes nocturnos o va a alguna fiesta por la noche. Yo he oído testimonios de que esos jóvenes dicen que ellos sienten algo como en su corazón, de que, no, yo no pertenezco aquí, yo no tengo que ir aquí. Y es el mismo Espíritu Santo que les está diciendo que ellos no pertenecen ahí, y quizás se manifiesta a través de la culpa. O sea que la culpa muchas veces es buena sentirla, porque hace que nos arrepintamos de nuestros pecados y vayamos a Dios de todo corazón. Excelente, Alejandro. Y aquí podríamos responder, el Espíritu Santo, ¿quién quiere recibirlo? Después de ese mensaje de Pedro y de todos los apóstoles y de toda la manifestación del Espíritu Santo, dice la Biblia que en ese mismo día se arrepintieron y se bautizaron 3,000, como 3,000 personas. Wow. O sea que en algún momento esas personas dejaron de contarla y dijeron, bueno, pongámosle 3,000, pero fueron más. Queridos hermanos, la transformación que hablaba Alejandro en el inicio, la transformación que viene desde adentro hacia afuera, es la transformación que te ofrece el Espíritu Santo. Es la transformación que te ofrece Dios en la promesa también que está en Lucas 11:13, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla. Y si vosotros sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo? Hay una oración que siempre será contestada.
cuando tú solicites el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te Amén. ayudará y te transformará. Amén. Yo quiero meter Ajá. la sección que opinas de la cartilla, que dice, en Lucas 11:13, Jesús hizo la analogía de que Dios es nuestro Padre. Ajá. Dijo que si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios estaría dispuesto a darnos el Espíritu Santo? Lo que estaba diciendo Enrique. Cuando escuchas estas palabras de Dios, ¿qué reacción o sentimientos te produce esta afirmación? O sea que si tú le vas a Dios y le pides el Espíritu Santo con fe, ten la seguridad de que Dios te lo va a conseguir. Pero ¿qué sentimientos te produce esta afirmación? ¿Te sientes con emociones de desilusión? ¿O quizás de indiferencia, de enfado, de entusiasmo o de satisfacción? Porque quizás tus deseos o lo que está dentro de tu corazón no es pedirle a Dios, dame el Espíritu Santo, sino que lo que está dentro de tu corazón puede ser otro tipo, distintos planes. Por ejemplo, Señor, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero esto, yo quiero dinero, yo quiero amigos, yo quiero etcétera. Pero no está dentro de tu corazón pedirle el Espíritu Santo, que como decíamos en la cartilla pasada, Enrique, Ajá. es lo más importante. El Espíritu Santo antes de cualquier cosa, ya que en la misma Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. O sea que primero el Espíritu Santo y ya, si Dios quiere, las demás cosas. Cuando Jesús dijo que los padres dan cosas buenas a sus hijos, ¿te sentiste desilusionado al descubrir que lo que ofrece es el don del Espíritu Santo? Sí. ¿Cuál es la gran importancia del Espíritu Santo? ¿Cuál es la gran importancia del Espíritu Santo que merece tu atención e interés, Enrique? Que no estoy solo. Que no estoy solo, así como decía en Más Luz, que puedo confiar en Dios, en la oscuridad, en las pruebas, en el miedo, y eso solo puede venir a través de una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera El Espíritu Santo compartir, ajá, arranca ese sentimiento de vacío, ¿no? ese sentimiento de vacío lo echa afuera. Porque así como decía en el punto de impacto, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está deseoso de posarse en el templo de cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida, en la tuya, Alejandro. Amén. En punto de vista, hay uno cortito que lo escribió Ralph Waldo Emerson. Es un poeta estadounidense del siglo XIX. El regalo más grande es dar una parte de ti mismo. Y aquí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él se está dando a ti como un regalo. ¿Quién quiere recibirlo? Pues yo espero que tú quieras recibirlo. Amén. Yo también tengo un punto de impacto que es algo más largo, que dice, nuestra generación no tiene a nadie en su hogar, no tiene a nadie en su hogar en todo el universo, absolutamente a nadie. En algún momento tenemos que entender esto. Solo un consolador personal puede consolar a un ser humano que es personal. Y solo uno es lo suficientemente grande, el Dios infinito y personal que existe y que es el Dios de las escrituras judeocristianas. Solo es un consolador suficiente. Esta fue una frase de un teólogo estadounidense llamado Francis Schaeffer. Está complicado ese Está apellido, un poquito complicado. O sea que el único que puede darte consuelo, el único que te puede dar ese sentimiento de gozo y de felicidad es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, quizás tú estás pasando por un momento difícil en tu vida y a veces puede ser que lo primero que hagan o que hagamos sea buscar ayuda, pedir ayuda al hombre, pedir ayuda a un amigo, pedir ayuda a un conocido, que no digo que esté mal, pero que estaría aún mejor pedirle ayuda a Dios o en este caso al Espíritu Santo, que como nos dice nuestro querido amigo Francis, solo Él es un consolador suficiente, o sea que Él es el único que puede llenar tu corazón plenamente. Amén. Así que estás invitado a recibir el Espíritu Santo. Amén. Gracias por habernos acompañado en este repaso. Alejandro, me gustaría que nos digas cuál será el título de la tercera lección de jóvenes para el 17 de enero 2026. El siguiente título es Solo Jesús.
Solo Jesús. De ahí Solo vamos Jesús. a ir desglosando todo esto. Así que Dios les bendiga. Nos despedimos con una oración. Ok. Alejandro, por favor, despídenos Ok, en oración. Está bien. Inclinemos el rostro. Querido Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permitiste predicar tu palabra y una vez más nos permitiste impartir la lección de jóvenes. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están viendo en este momento. Te pido una bendición especial para con cada una de ellas, Señor. Que este mensaje pueda hallar un hueco en su corazón, pero que sobre todo el Espíritu Santo, ese consolador divino, pueda ser el que se posente en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, arrancando el vacío, dándonos paz, felicidad, gozo, satisfacción y algún día, Señor, muy pronto, poderte ver cara a cara en tu segunda venida en el reino de los cielos, Padre. Te agradecemos todo esto y mucho más en nombre de Jesús. Amén. 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 Por favor, denle like y compartan. Que el Señor les bendiga. Listo. Joven.